fisiológicamente distinta a la no embarazada, evidentemente. Y también en los países de bajos ingresos y de medianos incluso ingresos, como Ecuador, medianos altos, conlleva una alta carga de mortalidad. Y no solo es un problema médico, sino también es un problema social, que en muchos casos se ve influenciado por el retraso de un correcto abordaje médico, que debería ser algo oportuno, ¿no? Y que está en nuestras manos, la vida de estos pacientes. Entonces vamos a ver hemorragia obstétrica. Y hay algo fundamental, y por favor les pido, les convino a que por favor si tienen alguna duda, no duden, otra vez valga la redundancia, en abrir su micrófono y hacer la pregunta. La hemorragia obstétrica podríamos tomarla desde dos puntos de vista de definición. La literatura como Williams, que es una ginecología, tiene Williams, tiene ginecología y tiene obstetricia. La historia de Williams, del libro, es bastante, podríamos decir, cruenta, porque los primeros dibujos, no sé si les conté esto en la charla anterior, los primeros dibujos que hicieron los hermanos Williams eran en base a mujeres que estaban en finales de la gestación y ellos contrataban, y cuenta la historia posiblemente, no sé si tan de real, pero ellos contrataban a ciertas personas para que les consigan cadáveres de mujeres en finales de gestación. Entonces, la manera de cómo lo conseguían, bueno, ya les dejo a su imaginación, pero se fue viendo que esos siglo XVIII, por ahí, mediados siglo XVIII, siglo XIX, la parte fundamental de conocer la fisiología de una mujer embarazada resultó prácticamente inexorable, ¿no? Y eso es lo que vamos a entender o tratar de entender ahora. Entonces, podemos verla desde el punto de vista de la hemorragia obstétrica como el sangrado que se da. Ciertas literaturas, como les digo, Williams la propone como un sangrado que se da a partir de las 24 semanas, que puede ser ante o posparto. Y en realidad, si yo me pongo a pensar qué es de hemorragia, digo, bueno, sangrado, y qué es de obstétrica, es todo el sangrado del embarazo. Entonces, en el día de hoy, me propuse un poco hablar de una manera muy rápida, muy somera, pero de una manera muy conceptual e importante que tenemos que tener muy en cuenta dos tipos de hemorragia. La que se da, o bueno, tres. La que se da en la primera mitad del embarazo, la que se da en la segunda mitad del embarazo y la que se da posparto, que vendrían a ser etiologías que difieren en cuanto a sus causas, ¿no? Por eso se diferencian etiológicamente. Entonces vamos a ver ahora, para hablar de hemorragia estética no podemos dejar de hablar de la importancia y evaluar qué es mortalidad materna. Entonces vamos a ver la definición un poco de epidemiología en Ecuador y un poco en el país. Y vamos a ver qué es la QCID, que eso ya van a entender qué son esos términos. Ahora, la hemorragia obstétrica podemos, como ya les dije, evaluarla desde una mitad del embarazo o desde los trimestres. Recuerden que el primer trimestre del embarazo cursa desde el momento de la fecundación hasta la semana 13.6 o la semana 14. El segundo trimestre va desde la semana 14 hasta la semana 28 y el tercer trimestre va a partir de la semana 29 hasta el final del embarazo. Entonces vamos a ir viendo, evaluando las posibles etiologías separadas por trimestre. ¿Qué es la hemorragia posparto? Que es en donde más nos vamos a detener, porque eso es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, de muerte materna, y cómo hacemos el abordaje de una hemorragia obstétrica. Entonces, ¿a qué definimos epidemiológicamente, perdón, muerte materna y cuál es su epidemiología aquí en Ecuador? Anualmente, y se hace por semanas epidemiológicas, como ya todos han de haber conocido cuando leemos una gaceta epidemiológica, el ministerio hace sus evaluaciones en cuanto a mortalidad infantil, en adultos mayores, y hablando de mortalidad materna, la definición que ellos proponen, que ellos establecen,
es que es una muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, bueno, a la terminación de su embarazo. Entonces, teniendo en cuenta esto, si es de función materna, por eso es que la importancia de hablar de la hemorragia obstétrica, que es en cualquier momento, desde el momento que la mujer se da la fecundación en su útero, ya podemos decir que una muerte causada por el embarazo, que sería una disfunción obstétrica directa, es una muerte materna. ¿Hay disfunciones obstétricas indirectas? Sí. Por ejemplo, una paciente que tiene una cardiopatía de tipo, pongámosle estructural, una valvulopatía, una insuficiencia mitral, que muchas veces, cuando son leves, pasan desapercibidas, pero que en el transcurso del embarazo, como fisiológicamente a partir del segundo trimestre el gasto cardíaco empieza a aumentar, ella puede presentar ya evidencia de esta sobrecarga cardíaca y una evidencia ya más expresada clínicamente de su insuficiencia mitral, y que si no es atendida de una manera adecuada o si presenta una complicación, va a darse la muerte, ¿no es cierto? Pero esta muerte va a ser una complicación de su insuficiencia mitral como causa del embarazo. Eso se llama muertes obstétricas indirectas. Pero lo fundamental es saber que el embarazo condicionó a que se complique la patología, o el embarazo en el caso de las muertes obstétricas indirectas, o el embarazo le produjo la muerte en el caso de la hemorragia postparto, o la preeclampsia, o la eclampsia, o síndrome de Hell, le produjo la muerte, y eso es una causa obstétrica directa. En el 2008 los españoles hicieron un consenso en donde se hablaba mucho de qué es el embarazo, ¿no? Y para ellos decir, bueno, un embarazo es normal el momento que da luz y no ha tenido ningún problema, ¿no? Porque ellos decían, no, y este consenso era más con la lucha de las personas que se dedican, como las matronas o los matrones, por los que se dedican específicamente a la obstetricia. Ellos decían, no, pero es que el embarazo tiene que ser nosotros tenemos que vigilarlo, y eso no tiene que entrar en el mundo un poco médico más avanzado, porque el embarazo es algo fisiológico, y bueno, ellos, los médicos establecían, los ginecólogos, los ginecóstetras establecían, no, pero es que un embarazo solo podemos decir que es fisiológico cuando ya se ha terminado y no ha habido un problema. Mientras tanto, ellos establecían o proponían decir o pensar o llegar a pensar que todo embarazo en realidad es una condición de alto riesgo para una mujer. Y en ciertos contextos sí es así, y sobre todo en los países que no tienen tanto eh, abordaje dentro de lo que es la atención primaria y un adecuado control obstétrico, porque ya sea porque la mujer no puede acudir al centro de salud, porque no hay los medicamentos, porque no hay las herramientas para evaluar, etcétera, ¿no? Entonces, es la importancia de la función materna. Hay una disfunción materna tardía, que es la que se produce hasta el primer año después del posparto. Ciertas categorías entran en esto. A veces, por ejemplo, hay endometritis que se presenta un poco más tarde, el tercer mes del embarazo, que fueron producidas por el parto, ¿no? Entonces, y yo qué sé, esa señora termina, o esa paciente termina con shock séptico por la endometritis, que a veces pasó subclínica, y eso se le atribuiría como una defunción materna, ¿no? Eso sería una defunción materna tardía. Ahora hay otra cosa que se llama razón de muerte materna, y es el número de muertes maternas multiplicado por 100.000. Perdón, entonces aquí es el número de muertes que se ha establecido por cada 100.000 nacimientos vivos, o por cada 100.000 posibles nacimientos vivos, ¿no? Dentro de un periodo y un espacio geográfico determinado. Hasta la semana 34, y esto es un ejemplo que les puse así para que nos demos un poco de la relevancia, nos demos cuenta un poco de la relevancia de saber identificar una hemorragia materna, y sobre todo una hemorragia postparto, y saberla tratar, o por lo menos saberla identificar que está complicada la paciente. Eh, Hasta la semana 34 del 2018, la razón de muerte materna calculada fue de 36.43 difusiones por 100.000 nacimientos estimados. Si ponemos un ejemplo, la tasa de fecundidad en Ecuador rodea el 9%. Pongámosle que hay 20 millones de personas en Ecuador. Si le ponemos así,
redondeando abruptamente, podemos decir que la mitad son mujeres, ¿no es cierto? Y de esa mitad, unos 10 millones, pongámosle que unos 8 son en edad reproductiva. Esas son posibles partos, ¿cierto? Entonces imaginen, eh, por cada 100.000 mujeres, multipliquen 34 por 36 por 8, más o menos la carga de mortalidad que se puede estar dando solo en un espacio de 34 semanas, que son las semanas epidemiológicas que se valoran en este caso en el 2018, que son más o menos 8 meses. Entonces es elevada, es muy alta. Ya vamos a ver más adelante que ciertos consensos como son que se generan a partir de los colegios americanos de química obstetricia, ellos establecen que a nivel mundial cada 4 segundos se muere una mujer por hemorragia obstétrica y es bastante. Hay países, todos, bueno, en algún momento de escuchar algo que se llama determinantes sociales de salud, y hay países en donde la muerte materna es casi 1000 por 100.000 posibles nacimientos vivos, es elevada, es elevada. Pero en otros países desarrollados no es tan elevada. Eso es la ventaja que ahorita tiene Europa o que tiene los países de Norteamérica, incluyendo Mesoamérica, México, en donde sus tasas de mortalidad materna han disminuido bastantísimo. Y es por eso que cuando queremos abordar incluso una definición de hemorragia obstétrica, como los países que hacen las investigaciones más amplias, como Reino Unido, como Estados Unidos, como Canadá, no tienen tan elevada esta casuística, perdón, ellos se dejan un poco de lado las investigaciones en base a estas patologías y se da este problema de que a veces no se sabe qué definir o cómo definir, etc., ¿no? En Ecuador, para la semana 34 del 2018, las principales causas de mortalidad materna fueron la principal, que es enfermedad hipertensiva. No podemos graduarnos, no pueden pasar por el ciclo de ginecología sin saber bien cuáles son las enfermedades hipertensivas en la mujer, ¿no? Ojo, en la mujer embarazada. Y el correcto abordaje, porque la cosa, o bueno, la patología o la entidad nosológica que está matando a nuestras mujeres embarazadas en nuestro país y en muchos países, pero nosotros vivimos aquí, evidentemente vamos a estar cerca de ellas, es la enfermedad hipertensiva, con una carga del más del 20%. Le siguió la hemorragia obstétrica y luego vino el aborto y otras causas indirectas, como les decía, ¿no? La hemorragia obstétrica indirecta son causas que fueron entidades patológicas propias de la persona, supongamos una enfermedad renal crónica que fue agravada o que fue complicada por el embarazo. Una persona con enfermedad renal, por ejemplo, en estadiaje menos de 3, o sea, con un filtrado glomerular de menos de 45, no puede embarazar. O sea, no debería embarazarse. 45 ml minuto por metro cuadrado, ¿no? Entonces ellas no deberían embarazarse. Sería un ejemplo de lo que es mortalidad materna indirecta. Y así mismo unas diabéticas descompensadas o enfermedades cardíacas de relevancia como las insuficiencias mitrales. En el mundo, para el 2008, se hizo se hizo este estudio que fue publicado en Lancet en el 2010, perdón, de cuál es la tasa de mortalidad por 100.000 nacidos vivos. Entonces, como pueden ver, los países que hacen las investigaciones están aquí en celestito. Esto fue para el 2008, ¿no? Luego ya fue incluso disminuyendo. En el 2013 la tasa de mortalidad en Estados Unidos por materna, tasa de mortalidad materna es más o menos de 17. En el 2008 era de aproximadamente 23, por eso está entre el rango de 15 a 74. Pero miren, países como Reino Unido, Australia, tienen muy bajas, menos de 15%. Los celestitos, aquí está, bueno, Argentina, Chile, Brasil, tenían para el 2008 un aproximado entre 15 y 74 por 100.000, que es más o menos elevadito. Aquí en México para el 2013 más o menos se tenía 75, 72 por 100.000. Pero miren, Ecuador para el 2008 tenía un poco más de 75 por 100.000. O
sea, una carga elevada. Es una carga elevada, relativamente elevada. Y ahí, obviamente, los países más pobres que están en azules, que casi siempre son los que están en África y parte de Asia Menor, tienen una carga de mortalidad elevada dentro de lo que es la mortalidad materna. En el 2005 se hizo el consenso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y uno de esos era disminuir la carga de mortalidad materna. Se está logrando, así hasta el 2015 ha bajado bastante, pero igual en nuestro país, específicamente aquí Ecuador, está todavía, es un problema grave lo que es salud, ¿no? Y sobre todo es ¿por qué? Porque son mujeres jóvenes, son mujeres que dejan hijos, dos, también solos, y vamos a ver que ciertas mujeres incluso tienen no solo es su primer hijo, sino que ya son dos, tres hijos, y a veces ellas se mueren y quedan ahí en la orfandad. Entonces, ¿quién, cuándo y dónde? Esa era la Q, la C y la D. ¿Quién, cuándo y dónde se muere? O sea, en cuanto a mortalidad materna es lo que está pasando en nuestro país. ¿Quién? Como podemos ver aquí, la mayor carga de mortalidad son las multigestas. Miren, más del, casi, bueno, el 40% de las mujeres que se mueren por hemorragia obstétrica son multigestas. Significa que tienen más de 3 hijos. Gran multigesta, o sea, cuando ya tienen más de 5, son un 8%. Imagínense, dejan 5 o 6 hijos en la orfandad. Las primigestas, o sea, ni bien están teniendo su hijito y ya fallecen, son igual el 30%. Es bastante, o sea, es importante. ¿Quiénes más? Miren, de 20 a 24 años. Es como una mujer jovencita, es prácticamente está aprendiendo todavía a vivir y son los que se están muriendo por una hemorragia materna. ¿Cuándo? ¿En qué momento del embarazo? La hemorragia posparto es una causa fundamental de muerte. Y aquí vamos por eso a centrarnos bastante en esto, a lo que es cómo, o bueno, qué es un código rojo y cómo identificar ciertos criterios de que esta paciente nos está haciendo una hemorragia posparto y nos está haciendo un choque hemorrágico. Entonces, miren, la hemorragia posparto y hay una carga también fundamental dentro de lo que es el embarazo, las hemorragias que se dan sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo, son de alta mortalidad y morbilidad. ¿En qué trimestre? Miren, parte del tercer trimestre y el embarazo término son la mayor proporción de muertes maternas. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde se mueren estas mujeres? Miren, en el Ministerio de Salud Pública, refiriéndonos a la respuesta, ¿no es cierto?, que llegan al centro de salud, al hospital, y ya llegan prácticamente ya chocadas, no hay una respuesta oportuna. Cuando ustedes evalúen la mortalidad materna, los que ya han pasado por octavo, los que pasarán por octavo, van a hacer un seminario de mortalidad materna, porque es fundamental, y ahí ustedes hablarán de algo o de ciertas variables determinantes que llaman demoras. Entonces, las demoras en un correcto identificación por parte del paciente, porque nunca se le dio un signo de alarma de que tiene que acudir urgentemente si tiene cefalea, si tiene epigastralgia en el caso de las presentaciones de las crisis hipertensivas, o si tiene un sangrado cualquiera que este sea, que tiene que acudir, pasa desapercibido, ya llegan con un estado muy deplorable y llegan a los centros de salud y se muere. E incluso esta demora no solo es por parte de los pacientes y sus familiares, también es por parte de la respuesta del médico y del abordaje terapéutico, porque muchas veces ya sí, nomás es un sangrado y esa es la manera de que tenemos que aprender a, por más identificar un sangrado y la cantidad de sangrado puede ser es mejor dicho, es muy subjetivo, pero nosotros tenemos que a veces incluso hasta exagerar y es fundamental y es por eso son una alta carga de mortalidad, es fundamental tener, o es el paso de paquetes globulares en ciertas instituciones que se debería tener siempre, siempre, por esta hemorragia. Otros lugares donde se mueren, un poco el IES, a una respuesta complementaria y en el domicilio, miren, casi el 10% se mueren en la casita, cuando se les está trasladando igual 6%. ¿En qué parte del país
Para el 2018 establecía que Chimborazo tiene una alta carga de mortalidad materna. En Chimborazo hay cantones rurales, Colta, Guamote, en donde el parto está encargada por, bueno, aquí son las matronas, las parteras. Entonces, no estoy diciendo que es por eso, ¿no? Sino que lo fundamental es que cuando ustedes van a una parroquia rural, vaya y eduque sobre la detección, por hecho, de esta hemorragia para que puedan ser evaluadas oportunamente. Chimborazo formó y forma todavía parte de gran causa de mortalidad materna. Si ustedes ven aquí, el 2.27 sería la franja que pone estimado como aceptable, entre comillas, por la OMS. Y mire, están por mucho, bueno, mucho más arriba estas parroquias, casi la mayoría, ¿no? Ahora, como les decía, hemorragia obstétrica, ¿qué podemos definir? Si yo digo, bueno, hemorragia es salida de sangre, obstétrica, todo el proceso que está en el embarazo. Hemorragia obstétrica, aquí vamos a poner una definición que se hizo Saavedra y Zaragoza, que definen que el sangrado es el sangrado que ocurre a partir de las 24 semanas de gestación o antes del parto, ¿no? Incluye la pérdida de más de 500 ml de sangre en el momento del parto vaginal o más de 1000 ml durante la cesárea. Eso es lo que nosotros teníamos como concepto de hemorragia obstétrica. Sí, es la hemorragia que se da o ya sea por el parto o después del parto o un poco antes del parto, pero si está asociada al parto le decimos que es más de 500 ml y si está asociada a la cesárea es más de 1000 ml, ¿no? Y ya vamos a ver que este concepto un poco está muy en veremos. También se definía como la caída de la hemoglobina mayor de 40 gramos sobre litro. No se vayan a asustar, o sea, 40 gramos sobre litro es lo mismo que 40 gramos, perdón, es lo mismo que 4 gramos sobre decilitro. O sea, si cae 4 gramos sobre decilitro, la hemoglobina se definía como hemorragia obstétrica, pero esto es una definición poco operativa porque yo voy a hacer después de 3 días de que he sangrado una hemoglobina y recién me voy a dar cuenta que ha estado en hemorragia postparto, ¿no? Entonces esto que es igual, no tiene ni 5 años, pero son definiciones que vamos a tener que dejar un poco, o que tenemos que, mejor dicho, ser muy evaluarla desde un punto de vista de un criterio y de una percepción que no es tan objetiva, ¿no? Aquí este diagnóstico, bueno, esta revista de medicina intensiva, nos deja en claro que la hemorragia es fisiológica tras el parto, es normal, que se rompe en vasos. Sin embargo, cuando este excede una cierta cantidad, se considera patológica. ¿Qué cantidad? Vamos a ver. ¿O qué parámetros? Vamos a ver. Es difícil definir de forma clara la hemorragia obstétrica y existen numerosas definiciones que ya vamos a ver más adelante. Pero como les decía, el, el, la mayoría de la literatura enfoca en la hemorragia obstétrica como la hemorragia postparto. No es lo mismo. Por eso es que en este día vamos a ver rápidamente todas las hemorragias que se pueden dar, o sea, todos los sangrados que se pueden dar durante el embarazo, y nos vamos a enfocar en una que es principal, que es la hemorragia postparto. Entonces, dentro del primer trimestre, ¿cuáles son las causas de nuestro sangrado o del sangrado de las mujeres embarazadas? El sangrado vaginal es muy común y esto lo pone Up to Date en su revisión en 2021. Ocurre entre el 20 y el 40% de las mujeres embarazadas. Puede ser cualquier combinación entre ligero, abundante, intermitente, constante, indoloro o doloroso. Hay que identificarlo sí. ¿Por qué? Porque puede ser, y esto es una causa muy fundamental, el embarazo ectópico. ¿Qué es lo que pasa a las mujeres con embarazo? Y es por eso que el abordaje de un abdomen agudo en una mujer es muy distinto al abordaje en un niño, en un paciente hombre, en adulto mayor. La mujer, cuando yo hablo de abdomen agudo, tengo que primerito siempre preguntar la fecha de última menstruación. O tiene usted una prueba de embarazo, está en una relación sexual activa y no se está protegiendo, no está siguiendo una anticoncepción. Y fecha de última menstruación, ¿para qué? Para primerito descartar embarazo, ¿no? Que la causa del desangrado sea embarazo. Y el embarazo ectópico, como ya han de saber, es la implantación del embarazo fuera del útero, ¿cierto? Entonces el 70% está
en la trompa uterina. Y el 90% de esa trompa uterina está en la ampolla. ¿Merece atención? Sí, porque muchas veces pasa desapercibido y se rompe. Eso se llama embarazo ectópico accidental. Y la paciente entra con un choque hemorrágico. Pero hay criterios en donde yo tengo que definirlos. Y este es el problema, o esas son las diferencias dentro de lo que es la condición socioeconómica, la educación. Una persona que le falta su menstruación va al siguiente mes. Una persona que en ciertos círculos sociales, ella sabe, y bueno, lo primero que va a pensar, bueno, me falta la menstruación, voy a ver si no estoy embarazada, ¿no? Pero hay ciertos contextos en donde esto incluso hasta a veces pasa desapercibido. Las mujeres, por ejemplo, con ciclos menstruales irregulares, las mujeres con sobrepeso, en donde sus ciclos incluso son de osomenorrea o bien prolongados entre los espacios, pueden pasar desapercibidas, ¿no? Pero ya hay un dolor de tipo cólico, intenso, que persiste, que no cambia con los movimientos y que incluso ni siquiera mejora con la toma de analgésicos. Tengo que pensar en embarazo ectópico. Es lo primerito, yo tengo que ser mal pensado. Hay ciertos criterios, es el dolor, es una hemorragia y es un útero vacío que lo puedo determinar a través de un eco para yo pensar en un embarazo ectópico. Si yo tengo una beta-HCG positiva, que más de 1500 sobre todo, y no veo eh, saco gestacional en el útero, yo tengo que pensar en embarazo ectópico. Y si hay una hemorragia y dolor, ese embarazo ectópico posiblemente está haciendo, se rompió, porque como el embarazo, el embrión, el tropoblasto, no sabe si está en la trompa, no sabe si está en el cuello, no, el tropoblasto, perdón, lo único que quiere hacer es alimentarse, es nutrirse y empieza a invadir mmm, epitelio y rompe, ¿no es cierto? En el caso de las trompas o en el caso cuando se implanta a nivel del cuello del útero, empieza a romper las estructuras y es el sangrado importante. Tengo que pensar siempre en embarazo ectópico, o bueno, ese sería uno de mis criterios diferenciales. ¿Cuál es otra causa de hemorragia? ¿Una pérdida temprana del embarazo? Sí. El 50%, y eso lo establece bibliografías como tipo Arteaga, el 50% de los abortos pasan desapercibidos como una posible menstruación, pero una menstruación más abundante, ¿no? Entonces, como que yo siempre he menstruado, yo qué sé, me cambiaba 2, 3 toallas al día, 3 días, pero bueno, este día ahora menstrué, yo qué sé, 5 días y me cambié más de 5 veces la toalla. Ah, pudo haber sido un embarazo que eh, la biología es casi siempre muy selectiva y cuando hay anomalías importantes se encarga mismo de eliminar el embrión, ¿no? Entonces a veces son pérdidas tempranas del embarazo. Hay menometrorragias importantísimas que causan, o sea que para la mujer puede pasar desapercibida, pero que causan importantes problemas a nivel de morbilidad, como la anemia. Entonces, no es normal. Se toma como promedio que un sangrado menstrual tiene que ser aproximadamente 70-80 ml. Entonces, diario, ¿no? Para tener una idea, una toalla higiénica normal, mmm, más o menos se empapa con 25 a 30 ml. Significa que o bueno, que una mujer ya usando más de 3 toallas al día, ya es un importante sangrado, debería evaluarse desde el punto de vista químico. Hay sangrado de implantación, sí, que a veces se confunde con menstruación, pero es una causa de sangrado. La amenaza de aborto, que es una parte fundamental dentro de los sangrados del primer trimestre, si ya está embarazada y la amenaza de aborto, es fundamental este diagnóstico diferencial, ¿no? Muchas veces ustedes lo paran con una persona que viene con sangrado, con dolor y que no sabe si está embarazada, tiene relaciones sexuales, nunca no ha escuchado ni siquiera de un anticonceptivo, siempre hacer una beta-HCG para establecer un posible embarazo y en base a esos criterios ya irme identificando, a ver, está dolor, puede ser un embarazo tópico o un aborto en curso o una amenaza de aborto. Patologías cervicales que puede estar concomitante con lo que es el embarazo, claro que sí, y esos son desde el punto de vista ginecológico, cuando ustedes vean ginecología o lean algo de ginecología,
La FASGO y otras sociedades nos hacen o nos dan un criterio en base a un acrónimo para evaluar o para abordar desde un punto de vista diagnóstico las posibles causas de sangrado ginecológico. Y hay un acrónimo que ustedes se familiarizarán en algún momento que se llama PALM-COAIN. PALM, pólipos, adenomiosis, leiomiomatosis, la M de malignidad o de hiperplasia endometrial y COEN, que es coagulación, problemas en la coagulación, disfunción ovulatoria. La E es de endometrio, a veces igual problemas a nivel endometrial, como el tipo de la hiperplasia. Y la I es de iatrogénico. A veces las hemorragias pueden ser por el uso o por el mal uso de los anticonceptivos hormonales, y la N es de no afiliados, ¿no? Desde el punto de vista ginecológico, cuando abordamos una hemorragia otra vez, el Palm Coin nos ayuda bastante a descartar las posibles causas. Hay otra patología que es la enfermedad trofoblástica gestacional que me produce hemorragia, sí. Y aquí la hemorragia se suele acompañar con la salida de un tejido que es como un racimo de uvas. Cuando ustedes vean enfermedad trofoblástica gestacional, eh, muchas veces se divide en benigna y en maligna. La maligna es neoplasia trofoblástica gestacional, ustedes de ahí se toparán con coriocarcinoma, con tumor placentario in situ y otros tipos de cánceres que están asociados a una anomalía dentro de lo que es la formación sin sitio trofoblástica de trofoblasta que se vuelve invasiva y que empieza a generar un verdadero cáncer, ¿no? Pero hay la enfermedad benigna y es la famosa mole hidatiforme, en donde es la degeneración hidrópica de trofoblastos. Estas son también causas importantes de sangrado, sobre todo una paciente que tiene una beta-HCG positivo y que su fondo uterino es mayor a la edad gestacional esperada. Yo tengo que pensar en, en una enfermedad trofoblástica gestacional de tipo mole hidatiforme y que la veo o la descarto a través de la ecografía, ¿no? Y que muchas veces cuando no se ha podido hacer, cursa como unos sangrados intensos y la salida de un material, ya les digo que es como uvas, así, como estar botando uvas por la... Ahora, en el segundo y el tercer trimestre hay varias causas, pero aquí son tres fundamentales que siempre tenemos que tener en cuenta. Antes de olvidarme, cuando nosotros evaluamos en el primer trimestre un sangrado y es una paciente que está o no está con una BTHCG, nosotros podemos hacer un tacto, ¿no es cierto? Y yo qué sé, si es una amenaza de aborto o un aborto en curso, vamos a ver que el cuello está reblandecido, que hay sangrado, que incluso hay restos coriomnióticos y a veces se ven restos también embrionarios o fetales. A veces se ven igual en lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, los restos de la degeneración hidrópica de trofoblastos. Y en el embarazo ectópico, a través de un tacto vaginal, yo puedo hacer un tacto bimanual, o sea, pongo mi mano por encima de la sínfisis del pubis y acá con mi tacto vaginal lateralizo el cuello del útero, y si hay dolor, a veces también me ayuda a identificar el embarazo ectópico está a la izquierda, si hay dolor a la izquierda, o a la derecha, si está a la derecha. Hay un signo que se llama signo de Noble-Boudin, en donde la parte posterior o el saco posterior del cervix, la, el cervix está así, es un cuello, ¿no es cierto? Tiene sus fondos de sacos, uno anterior, dos laterales y uno posterior. Y cuando hay embarazo ectópico hay una característica que Williams lo describe como signo de Noble-Boudin, en donde yo voy a palpar el fondo del saco posterior y va a estar como hecho un saquito, como abombado. Y evidentemente ahí el sangrado más del dolor, digo, ya es un embarazo. Entonces aquí lo evalúo desde el punto de vista de un tacto vaginal. En los sangrados del segundo trimestre no hay cómo hacer un tacto vaginal. Ya vamos a ver por qué. O bueno, no se debería recomendar. Lo que siempre debemos hacer, y sí, siempre debemos hacer, es que cuando nos enfrentamos con un sangrado vaginal, poner un espéculo vaginal para ver si no hay alguna lesión, no hay un pólipo, etcétera, y a ver qué está saliendo, ¿no? Hay veces que los componentes del sangrado se quedan en los fondos de saco y por eso no los vemos afuera nada y puede estar siendo un aborto en curso. Segundo y primer trimestre vamos a pensar amenaza de parto y sobre todo más de 20 semanas, amenaza de parto pretérmino o rotura prematura de membranas,
La placenta previa, que es un componente importante, fundamental de diagnóstico diferencial en los sangrados dentro de lo que es la segunda mitad del embarazo y el desprendimiento de prematura de placenta no deferenciada. Son patologías fundamentales que tenemos que conocerlas. Una amenaza de parto pretérmino, ustedes van a estudiar que, bueno, son contracciones uterinas, que se mantienen o que se presentan antes de las 37 semanas. Ahí yo puedo dividir, ¿no? En parto pretérmino leve, moderado, severo o muy inmaduro cuando son menos de 28 semanas. Y aquí yo ya tengo que abordar, a ver, la mayoría de las amenazas de parto pretérmino son por infecciones. Las infecciones me liberan prostaglandinas, las prostaglandinas me aumentan los receptores para oxitocina y promueven la contracción uterina porque activan segundos mensajeros intramusculares o dentro de la fibra muscular del útero, como es el inositol trifosfato, ¿no? Y eso produce la liberación de calcio, el calcio se une a la calmodulina activa la cadena ligera de miocina, esta enzima, la miocinosinasa, desencadena que el ATP se escinda en ATPP y se genera la contracción. Entonces, en una amenaza de parto pretérmino, yo siempre tengo que hacer una evaluación de posible infección. ¿Y cuáles son las más comunes? Infecciones de vías urinarias e infecciones vaginales, ¿no? Tengo que hacer un frotis un frotis y gota fresca de secreción vaginal y mínimo un elemental microscópico de orina, porque son dos problemas patológicos que me pueden estar desencadenando procesos inflamatorios donde liberan prostaglandinas y todo lo que les dije, y tengo que tratarlos. La amenaza de parto pretérmino también se trata con tocolíticos y siempre poner maduración pulmonar fetal, farmacológica pulmonar fetal. Entonces aquí está, ustedes leerán de los corticoides, la betametasona, la hexametasona, que resultan fundamentales en las amenazas de parto pretérmino. Amenaza, ojo, ¿no? Una amenaza es una presencia de contracciones, sangrado, que hay cambios o que no hay cambios a nivel del cuello uterino, o cuando hay cambios hay una dilatación menos de 2 centímetros. Ya si hay más de 3 centímetros, eso ya es un parto pretérmino y ahí sí no hay nada que lo pare ese cuello que se deje de dilatar. Pero sin embargo yo tengo que poner los corticoides específicamente cuando son embarazos menores de 34.6 semanas. Pongo corticoides fetales hasta las 34.6 semanas. Hay una excepción en donde yo podría, según ciertas literaturas, poner corticoides fetales pero le pongo a la mamá, ¿no? Poner corticosteroides y específicamente son betametasona y dexametasona a la mamá, que podría extenderme un poquito hasta las 36 semanas y específicamente las mamás diabéticas, porque la insulina disminuye la mamá diabética no controlada, pasa la glucosa a través de difusión facilitada por la placenta, el niño, el feto, tiene niveles elevados de glucosa, él empieza a producir su insulina. Recuerden que la insulina es una de las primeras hormonas que se empieza a producir más o menos a las 12 semanas. Y la insulina, dentro de lo que es del niño, disminuye la producción de cortisol. Y el cortisol al niño, al feto, le ayuda a la producción de esteroles de membrana que son parte fundamental del surfactante, ¿no? Entonces, si no hay el corticoide, la producción de surfactante disminuye en el niño y eso pasa a veces en las mujeres diabéticas y por eso es que a las mujeres diabéticas que tienen una amenaza de parto pretérmino, yo le podría estar pensando, y ciertas patologías respaldan eso en base a la medicina basada en evidencia, en poner, podría estar pensando poner los corticoides hasta las 36 semanas. En los otros, en las amenazas de parto pretérmino, yo no pongo más allá de las 34.6 semanas corticoides de la mamá para la modulación farmacológica pulmonar fetal. Entonces, la amenaza de parto pretérmino, una causa fundamental que tengo que saber abordarla, tengo que saber tratarla, tengo que saber manejarla y sobre todo identificar la posible causa de la amenaza de parto pretérmino. La placenta previa, como su nombre lo dice, es una placenta que está en una inserción baja, muy baja, muy baja. Entonces, ¿por qué produce sangrado? Porque a partir de la semana 28, el útero, que es como un triangulito, mide 7 por 4 por 3 por promedio en una mujer no embarazada, tiene un cuerpo, un istmo y un cuello, ¿no es cierto? Ese istmo, que es el espacio que está entre el cuerpo y el cuello, cuando está embarazada la mujer, a la semana 28 se adelgaza, mucho, 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 se adelgaza, se hace muy finito y se llama segmento. Cuando la placenta, por A o por B razones, hay muchas causas de que la placenta se puede insertar bajo. No puse dibujos porque en realidad
no quiero abordar tan profundamente estos temas, pero quiero que por lo menos los tengan claro. Cuando se implanta abajo, el trofoblasta empieza a invadir, ¿no? Y como no hay un espesor endometrial apropiado a este nivel, empieza a invadir un poquito más allá del endometrio, ¿no? Se puede producir incluso el acretismo placentario. Algún rato ustedes verán qué es eso, ¿no? Que se puede ser acreta, íncreta, hipércreta. O sea, invade todo el espesor del endometrio, puede irse al miometrio e incluso invade tanto que se va hasta el perimetrio y a veces se ha visto casos en donde la placenta ha invadido hasta parte de la vejiga. Entonces la placenta previa, como está implantada abajo, empieza a invadir y se rompen vasos. Y esto es un sangrado. El sangrado en la placenta previa, que se difiere del sangrado del desprendimiento prematuro de placenta de meseta y la amenaza de parto, es un sangrado indoloro. Este sangrado es un sangrado que puede ser o rojo rutilante o a veces es chocolatado, pero que es indoloro. La paciente viene 28, 29 semanas, 30, con un sangrado y no tiene nada más. Ah, ya, yo tengo que empezar posible placenta previa. Y más, sobre todo cuando tiene antecedentes de cesárea. Las, a veces, bueno, la cesárea, la cicatriz que se forma por la cesárea, impide también el correcto inserción placentaria y empieza, ya les digo, como a invadir un poquito más o se implanta muy abajo y produce este sangrado. Tengo que reconocerlo, sí. El desprendimiento prematuro de placenta no inserta es una condición muy asociada cuando yo uso misoprostol para la modulación cervical. Ustedes verán que yo, por ejemplo, tengo una paciente con rotura prematura de membranas. 32 semanas, se le rompió sus membranas, ese niño ya lleva, bueno, esa paciente ya va con rotura más de 12 horas. Digo, bueno, esta paciente es muy probable que haga una infección, una corioneonitis, ya van a haber ciertos criterios para pensar en eso, una leucocitosis, otra es fiebre. Entonces yo digo, bueno, vamos a terminar el embarazo. Y pongo misoprostol porque hice un tacto y vi que el cuello dentro de la escala de Bishop no estaba más de 6 y pongo misoprostol. El uso de misoprostol puede desencadenar un desprendimiento prematuro de placenta normiceta. ¿Qué significa? Que se desprende la placenta y hay un sangrado retroplacentario que aumenta la excitabilidad por la liberación de iones de calcio a nivel del miometrio. Y el músculo, o mejor dicho, el miometrio, se contrae. Entonces, clínicamente, ¿yo cómo identifico un desprendimiento de placenta normiceta, o que también se llama brutio placentae? Es una paciente que está con dolor que no le pasa. Yo palpo el útero y el útero está hipertónico y no se relaja. No es como una amenaza de parto pretérmino que tiene contracciones, que bueno, tiene, pasa 60, 90 del dolor y pasa el dolor de ella y el útero yo lo palpo y está depresible y toco partes fetales. No, en el desprendimiento de prematuro de placenta puede, o sea, lo importante es el dolor. ¿Puede pasar sin dolor? Sí, a veces los pacientes tienen un umbral de dolor tan elevado que no les duele. Pero lo fundamental clínicamente es que si yo palpo el útero va a estar muy, muy duro y no se deprime, eso se llama hipertonía uterina. Y si yo palpo, hay graduaciones del desprendimiento de placenta normoinserta. Hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Eso ya lo verán en algún momento. Pero si yo eh, ausculto el bebé, generalmente en el grado 1 no hay compromiso del bienestar. Pero ya en el grado 3, 4 e incluso el grado 4 ya el niño está muerto. Lo importante aquí es que si yo palpo el útero y no se relaja, eso es muy probablemente que sea un desprendimiento de placenta normiceta. Entonces, dolor, primero sangrado de la segunda mitad del embarazo. Condiciones asociadas, uso de misoprostol, uso de oxitocina, muchas veces los traumatismos. Yo qué sé, la mujer estaba conduciendo y tenía mal puesto su cinturón de seguridad y tuvo un choque y produjo traumatismo a nivel abdominal. Entonces eso produjo un desprendimiento de placenta normiceta. Los traumatismos, las corioamnionitis y ciertos otros factores relacionados me tienen que hacer pensar. Pero y clínicamente es la hipertonía, el sangrado y el dolor. Lo fundamental es la hipertonía, ¿no? Para identificar el desprendimiento. ¿Qué es fundamental aquí? Que la evaluación, aquí no tengo que hacer un tacto vaginal hasta no haber descartado ecográficamente la presencia de una placenta previa.
Si yo ecográficamente tengo que me reporta una placenta en fondo uterino, yo hago el TAC tranquilamente para ver si hay cambios a nivel del cervix, digo, ya es una amenaza de parto o un probable parto pretérito. Ahora, vamos a la hemorragia postparto. Como les decía, las principales causas de muerte materna vuelta para el 2020, eso lo que vimos en antes fue del 2018 para tener un poco de perspectiva dentro de lo que es 2, 3 años, igual se mantiene. Trastornos hipertensivos, hemorragias obstétricas y causas indirectas. Entonces siempre vamos a ver, hay una triada, trastornos hipertensivos y hemorragias obstétricas y las posibles causas indirectas, ¿no? Estas son tres las que nos están matando a nuestras mamás. Como les decía en un boletín de la práctica del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, aproximadamente ellos calcularon en el 2019 que existen 140.000 muertes maternas por año, o una mujer cada 4 minutos asociada a las hemorragias obstétricas, ¿no? Es muy alto. La mortalidad materna sigue. Aquí tenemos una evaluación por años y vemos que un componente fundamental que se mantiene y se mantendrá, como pueden ustedes ver aquí, en rojito, el grupo 3 y en el 19 son las hemorragias maternas. Se mantienen elevadas, otras cosas, los trastornos hipertensivos. No puedo pasar ginecología, ya les digo, no pueden pasar ginecología sin saber abordar un trastorno hipertensivo gestacional. Ahora, hay guías. Ecuador tiene una guía de hemorragia postparto del 2013. México tiene esta del 2017. La NICE igual no es una guía actualizada porque ellos no tienen hemorragia postparto. Por allá no hay hemorragia postparto. Canadá no, casi no hay, igual no hace sus guías actualizadas. Entonces se ha dejado un poco de lado la hemorragia postparto. Por ejemplo, el NICE tiene hemorragias del 2000, perdón, tiene guías del 2019, pero de trastornos hipertensivos, que allá sí hay trastornos hipertensivos. Las mujeres se siguen muriendo por trastornos hipertensivos, pero se ha dejado un poco de lado las hemorragias. Sin embargo, yo tengo que saber evaluarlos, conocerlos, al menos en mi país. Entonces, estas guías de lo que son las mexicanas tienen ciertos criterios de definición. Hemorragia obstétrica como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 ml. Lo siguen dividiendo entre 500 eh, si es posparto vaginal, 1000 si es cesárea, pero ya dejan un poco de lado y dicen no. A ver, si es igual o mayor de 500 ml y independientemente si fue parto vaginal o parto por cesárea, es 500 ml. Hay una variante que ellos le ponen y es que puede ser entre 500 ml si es que, o sea, si yo no lo quiero clasificar como hemorragia obstétrica a una paciente con cesárea con 600 ml, no la quiero clasificar como hemorragia postparto, pero ellos pueden decir, o bueno, ellos dicen o indican que yo igual debería clasificarla fundamentalmente si esta paciente tiene una pérdida mayor de 500 y una inestabilidad hemodinámica, así sea por cesárea. Ahora, las clasifican como hemorragia mayor cuando son más de 1000 ml, perdón, y a la vez esta se divide en moderada cuando la pérdida va de 1000 a 2000 y severa cuando es más de 2000 ml. Ya más de 2000 ml ya complica mucho primero la parte fisiológica de la mujer, el hecho de que a través de su sistema de hemostasia pueda controlar la hemorragia. Aquí ya no va a poder hacerlo. Aquí hay una pérdida muy importante de líquidos y de sangre, de componentes. Si yo empiezo solo a reperfundir con líquidos, aquí va a haber una coagulopatía por disolución, va a haber una hipoxemia, va a haber una acidosis con acidemia metabólica, y se viene una cascada de procesos que ya muchas veces son irreversibles en estos pacientes, ya más de 2000, 2500 ml. A esto no tenemos que llegar y ya vamos a ver cómo podemos hacer. También ellos dividen a la hemorragia obstétrica dentro que es un anteparto, cualquier causa que sea antes del parto, como lo ponen ahí evidentemente,
Y en un posparto, una hemorragia obstétrica posparto que se divide en primaria, y esto es una división fundamental, o sea, muy conocida, una primaria o temprana, que es la hemorragia posparto que se da en las primeras 24 horas, y una secundaria o tardía, que es la que se da entre las 24, entre el primer día hasta los 6 semanas postparto. Ahora, ¿qué mismo es? ¿Hemorragia obstétrica o hemorragia postparto? Entonces, como habíamos visto, esta revista de medicina intensiva evaluaba las posibles definiciones. Guías australianas ponían que era una pérdida mayor de 500 ml tras parto o mayor de 750 tras cesárea. Las austríacas, perdón, igual en el 2008, de 500 a 1000, y si hay signos de shock hipovolémico, más de 1000 ml en el caso de que no haya shock. Las alemanas, pérdida de 500 y más de 1000, le decían como grave o la definieron como grave. El Reino Unido, igual 500 y 1000. Y bueno, la OMS, un poco más allá del 2009, propuso ya, bueno, pongámosle pérdida mayor de 500 ml tras el parto. Y grave si ha perdido más de 1000. Y en realidad, el consenso a lo que llegaron a PASGO, que es en Argentina, los argentinos son un poco que siguen evaluando lo que es el abordaje obstétrico y estas definiciones, ellos dicen, bueno, debemos decirle a todo sangrado mayor de 500 ml, independientemente si fue cesárea o parto, hemorragia postparto. ¿Por qué? Porque así estemos exagerando, nos va a ayudar por lo menos a estar alertas, a estar pendientes. Deberían hacerse otras cosas, ya vamos a ver qué cosas, pero podríamos, o bueno, ellos llegan a ese consenso dentro de lo que es la hemorragia postparto. Ahora, una cosa importante es la estimación del sangrado, ¿no? Ahora digo, yo no le voy a poner una funda o estar diciendo, bueno, va 100, 150, 200, 250, no. Entonces, la estimación del sangrado resulta fundamental. Como les decía, muchas veces, bueno, la estimación es subjetiva y en su mayor parte inexacta. Hay fundas que se pueden poner cuando la mujer está dando a luz, que se las pone eh, debajo del periné de la mamá. Entonces la mujer está dando a luz y todo lo que es sangre cae a esa fundita y se puede contar entre comillas. Pero que esta sangre va a estar mezclada con líquido amniótico, con los líquidos que yo estoy poniendo para hacer la sepsia antisepsia, e incluso a veces la mujer se orina o se hace la deposición cuando está teniendo su parto, ¿no? Entonces, sí, incluso estas fundas resultan un poco muy subjetivas. ¿Qué tengo que hacer yo? Clínicamente diagnosticar. Ya vamos a ver cómo clínicamente sospechar y diagnosticar. O incluso las guías mexicanas ponen ciertos dibujos para yo más o menos sospechar que está habiendo una hemorragia postparto al ver la cantidad de sangrado, ¿no? Ha habido propuestas de que la caída del 10%, de más del 10% del hematocrito es una posible definición de causa. Pero esto ya serían definiciones muy tardías. Incluso una paciente que está sangrando, su hematocrito se puede mantener estable si yo ese rato cojo y saco sangre, o incluso estar diluido si estoy pasando líquidos en cantidad. Entonces, la guía pone, esta guía mexicana del 2017, pone este pictograma. Entonces, ven, un apósito vaginal más o menos que estaría así de sangre tendría 30 ml. Un pañal, que ya son las toallas maternity, cuando salen empapadas tendría más o menos 250 ml. Un riñón, este aparatito de aquí, si yo lo saco, así ya tendría 500, entonces ahí ya estaría pensando, si tengo un poquito más de un riñón, ya tendría un sangrado, una hemorragia postparto. El apósito vaginal, la compresa, hay algo que pasa desapercibido y es, por ejemplo, la hemorragia cuando está en el suelo. Ellos estiman que ya eso ya es más o menos 200 ml. El diámetro de sangre en el piso, 50 centímetros, es aproximadamente 500 ml, 75 centímetros de diámetro es 1000 ml, más de 100 centímetros, 1500 ml. Las gasas, 60 ml. Entonces, para tener un poco en cuenta esto, podríamos poner un aproximado de que si un apósito o una gasa pequeña sale empapado de sangre, yo tengo que estimarlo entre
que esa paciente está sangrando por cada apósito más de 150 ml aproximadamente. Una compresa es bastante grande, ¿no? Una gasa es un poquito más chiquita. Entonces sería entre 100 a 150 ml. Si yo tengo ya 3, 4, 5 gasas que me están saliendo sumamente empapadas, yo ya tengo que estar pensando en una posible hemorragia postparto. Y esto desde un punto de vista solo visual, porque yo ya dentro de lo que es la clínica ya tendré otros criterios para posiblemente, o sea, que me van a ayudar, mejor dicho, a mí también a, a diagnosticar eso. O a activar el código rojo que vamos a ver qué es eso. Aquí también ponían que ellos hacen dentro de lo que es las circulantes, ellos ponen un sangrado estimado en base a lo que van viendo y inmediatamente avisan a la persona encargada. Si sabe que ya tenemos un número de compresas, están empapadas más de 3, entonces ya digo más de 3, ya son 7, más de 1000 ml. Resulta fundamental. Ahora, etiología. Se habla de unas etiologías básicas en base a 4 letritas, las 4 T's. Tono, trauma, tejido, trombina. Se ha hablado, la bibliografía reporta que el 70% de las causas de hemorragia son por tono. Vamos a ver qué es la atonía uterina. Otro 20% habla de los traumatismos. Aquí son desgarros a nivel cervical, lesiones por la episiotomía, desgarros vaginales de la pared vaginal. Otro 10%, o bueno, un 9% sería tejido, o sea, es la placenta que se queda retenida, o a veces los cotiledones que se quedan retenidos, que produce un sangrado abundante, llama la atención. Y menos de un 1% que correspondería a trastornos de la coagulación por su trombina, que han pasado desapercibidos en pacientes con coagulopatías hereditarias. Hablan de la hipofibrinogenemia, se habla incluso de trastornos de la coagulación primaria o de la adhesión plaquetaria, trombastenia de Glassman, síndrome de Bernard-Soldier. Todas las coagulopatías que ustedes conozcan o que se imaginen pueden estar dentro de este 1% de causas de sangrado postparto. ¿Hay otras causas secundarias de coagulopatías? Sí, por ejemplo, un síndrome de HELP, yo sé que me causa plaquetopenia, trombocitopenia, ¿me va a causar sangrado? Obviamente me va a causar sangrado. Una embolia de líquido amniótico o un óbito fetal prolongado, más de 72 horas, ¿me puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada? Sí. ¿Y la coagulación intravascular diseminada me causa sangrado? Sí. Entonces ya son trastornos de la coagulación secundarios o otras patologías, ¿no? Hay estudios que se han realizado dentro de poblacionales y se han visto que dentro de lo que es su razón de ocurrencia, la placenta previa, o bueno, la placenta retenida, o sea, son cotiledones que se quedan o partes o incluso membranas amnióticas que se quedan a nivel del útero, producen a 3.5 veces más de probabilidad de sangrado, ¿no? Una falta de progresión durante durante la segunda etapa del trabajo de parto, o sea, durante el expulsivo, un expulsivo prolongado puede producir, es causa de un sangrado. Y esto es asociado, ¿por qué? Porque aquí, si yo tengo un expulsivo prolongado, que ya vimos que es eso, es entre la dilatación 10/100 y la salida del producto, si se prolonga, puede haber muchos traumatismos a nivel del parto, estaría en este de aquí, ¿cierto? En la segunda T. Placenta acreta, que pertenecería al tejido, acreta, perdón, las laceraciones pertenecerían a traumatismos, el parto instrumental igual a traumatismos, recién nacido grande, este corresponde a tono y a traumatismo, porque un recién nacido grande para la gestacional primero produce una sobredistensión a nivel del útero. Esta sobredistensión disminuye la probabilidad de que la oxitocina se una de una manera correcta a su receptor. Entonces hay una atonía. O que el recién nacido grande salga por un canal de parto que se esté hecho para él y que vaya produciendo traumatismo. Cualquiera de los dos puede estar. Los trastornos hipertensivos son causa como parte de qué T sería. Aquí sería como parte del tono, porque en un trastorno hipertensivo, e incluso de trombina, en un trastorno hipertensivo, como les decía, si yo tengo una complicación de la preeclampsia severa o de la preeclampsia con signos de severidad,
como el síndrome de Helm, que es una entidad nosológica muy grave, yo voy a tener plaquetopenia. Entonces, ¿me produce sangrado? Sí. ¿Yo puedo tener coagulación intravascular diseminada? ¿Me produce sangrado? Sí. E incluso los fármacos que yo voy a utilizar como tratamiento o como abordaje terapéutico de los trastornos hipertensivos, como puede ser sulfato de magnesio en el caso de una preeclampsia. El sulfato de magnesio, yo sé que el magnesio compite con el calcio, ¿no es cierto? Pero el magnesio, que es un ion divalente, igual que el calcio, se va a unir, perdón, va a entrar por los canales de calcio, pero él no se une a la calmodulina, porque no es del calcio, ¿no? Entonces no se desencadena, y es por eso que el sulfato de magnesio me produce disminución de la hiperexcitabilidad neuronal, o sea, hiperpolarización, y segundo, muchas veces, en mucho tiempo, se utilizó como miorrelajante, como ustedes escucharán en algún momento que el uso del sulfato de magnesio en el caso de Krupp, cuando ya no responde a nada, o en el caso de, bueno, no bronquitis, pero sí en el caso de Krupp, ¿no? Para yo relajar ese músculo bronquial. Y también me relaja el músculo miometrial, ¿no? Entonces, ¿me produce sangrado? Sí, por una falta de tono el uso de sulfato de magnesio. Los betamiméticos, cuando yo los utilizo para relajar el útero en el caso de las amenazas de parto pretérmino, la ritrodrina, es un betamimético, me puede producir una hemorragia por tono, sí, porque me está relajando el músculo miometral. La inducción de trabajo de parto, y se ha hablado de esto cuando yo tengo prolongadas dosis de administración de oxitocina. Recuerden que una manera rápida de yo inhibir un receptor es a través de agotando ese receptor. Entonces, si yo le estoy molestando el receptor de oxitocina con oxitocina prolongada, ese receptor se agota y se mete a la célula, o sea, ya no se expresa en la membrana y yo no tengo respuesta por parte de mi estímulo, que sería la oxitocina. Entonces, las inducciones de trabajo de parto prolongado o las conducciones prolongadas con uso de oxitocina pueden producir un sangrado por atonía uterina. Y aquí está otra vez el aumento de trabajo de parto con oxitocina. Aquí la inducción de trabajo de parto es fundamentalmente con misoprostol. Igual el misoprostol me hace casi lo mismo que me hace tener yo constantemente la oxitocina con respecto al agotamiento de sus receptores. Ahora, ¿cuál es lo fundamental entonces para llegar a la hemorragia postparto? Es la prevención. Y aquí no podemos pasar este tema sin hablar del manejo activo de la tercera etapa de parto. Hay muchos estudios y Cochrane hizo un estudio muy grande, o bueno, una evaluación, una revisión, un metaanálisis de más de 6.000 pacientes en base a qué tan beneficioso es el manejo activo de la tercera parte. Y ustedes tienen aquí estos resultados. Miren, hemorragia postparto de 500 de media. Nosotros evaluamos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, el intervalo de confianza es aceptable, tiene un intervalo de confianza del 95%, vemos que no pasa la unidad, o sea que es reproducible, y que el riesgo relativo es bajo, significa 0.38, significa que casi el 60% de las personas que tienen un buen porcentaje, o que tienen el manejo activo de la tercera etapa de parto, no llegan a una hemorragia de 500 ml. Número necesario a tratar, 12. Yo hago en 12 pacientes manejo activo y de las 12, una no va a llegar a 500. Es elevado, es elevadísimo, porque obviamente son miles las que se tratan, ¿no? Y si yo por cada 12 salvo a una, o bueno, evito que llegue a una, es bastante, es bastante. Miren, también ya para llegar hasta 1000 m, el número necesario total es de 55. Para evitar que una hemoglobina llegue a menos de 9, el riesgo relativo es de 0.4, o sea, hay un 60% de pacientes que con el manejo activo de parto se evita que la hemoglobina llegue a menos de 9, un número necesario total de 27. Entonces es fundamental, miren, el que yo use como tratamiento de hemorragia postparto los uterotónicos, el 80% de las pacientes, por eso que hay 0.20, riesgo relativo 0.2 o 0.20, significa que el 80%, o sea, 0.8, que, que no está aquí, es el que no llegó a necesitar el uso de uterotónicos, ¿no? El número necesario a tratar es de 7. Cada paciente que yo le realice un buen manejo activo de la tercera etapa de parto, por cada 7, por cada 7, si yo en una evitaré el uso de los uterotónicos.
es fundamental. ¿Y en qué se maneja, o en qué se centra, o en qué estriba el manejo activo? Es primero en la administración de un uterotónico, después dentro del primer minuto de la salida del bebé. Ya vamos a ver unos videos. Segundo es el clampeo oportuno del cordón umbilical y aquí y el manejo y el masaje uterino. Igual y esto ya les explicaré más adelante cómo es. Y la tracción y contractación del cordón umbilical, que son maniobras que yo tengo que hacer y ir evaluando dentro de lo que es el alumbramiento. Tengo que contratraccionar el útero para evitar la salida la inversión uterina. Ya les explicaré qué es eso. Pero el manejo me ayuda primero a que yo haga un correcto alumbramiento y que con eso yo evite el sangrado. Lo fundamental aquí es la administración del útero tónico y específicamente son las 10 unidades de oxitocina intramuscular en el mayor de los casos cuando se tiene, ¿no? Cuando no se tiene, puedo usar metilergonomina en los pacientes que no son preclánticas ni tienen trastornos hipertensivos y peor cardiopatías, o el uso de misoprostol 600 microgramos como tratamiento profiláctico, como manejo activo de la tercera etapa de parto, porque es muy distinto ya cuando yo estoy usando como terapéutica los uterotónicos en el caso de una hemorragia postparto, que en su mayoría es por tono, ¿no? Ya vamos a ver eso. Entonces son estas tres cosas: administración de uterotónico, clampeo oportuno del cordón umbilical con el masaje uterino y la tracción y contracción del cordón umbilical, que se llama maniobra de Brand-Anders. Entonces vamos a ver este video. Les puse que es muy corto para que puedan ver lo fundamental que resulta el que yo identifique que ya se desprendió una placenta. Manejo activo del tercer periodo de parto. En el manejo activo se pretende reducir el sangrado durante el alumbramiento y el puerperio inmediato, por ende prevenir una hemorragia postparto. Reduce los requerimientos de transfusión sanguínea y el tiempo de estancia por las complicaciones derivadas de su no utilización. Signo de Alfred. Colocamos la pinza de Kocher sobre el cordón a nivel vulvar y podemos observar que a medida que se produce el descenso placentario, la pinza se aleja del lugar primitivo. Signo de Kuxner negativo. Cuando al sostener el cordón con una mano y desplazar hacia arriba el cuerpo uterino con la otra, el cordón umbilical asciende. Como consecuencia, la placenta no ha descendido. Signo de Kuxner positivo. Cuando al sostener el cordón con una mano y desplazar el cuerpo uterino con la otra, el cordón umbilical permanece inmóvil, no indicará que la placenta está descendida. Signo de Strassman negativo. Cuando la mano que sostiene el cordón umbilical recibe la transmisión o propagación del fondo uterino, se considera que la placenta no ha desprendido. Signo de Strassman positivo. Cuando no hay propagación del movimiento, lo cual indica que la placenta ha descendido. Signo de Fabry o del pescador. Cuando se realizan sacudidas al cordón y se transmiten o no a la mano abdominal. Administración inmediata de oxitocina. Palpe el abdomen para descartar la presencia de otro bebé y posteriormente realice una aplicación de 10 unidades de oxitocina intramuscular, bien sea en el deltoide o en el muslo, inmediatamente después del nacimiento del bebé, pero antes del nacimiento de la placenta, aun cuando se ha utilizado oxitocina para la inducción y conducción. Tensión controlada del cordón umbilical. Se realiza después de haber observado los signos de desprendimiento y durante una contracción para evitar la diversión uterina. Pince el cordón umbilical utilizando una pinza Forester y sostenga el cordón pinzado y el extremo de la pinza con una mano.
Coloque la otra mano por encima del pubis de la mujer y estabilice el útero aplicando una contracción durante la tracción controlada del cordón umbilical. Jale el cordón hacia abajo con mucha delicadeza para extraer la placenta. Al ser expulsada la placenta, sosténgala con las dos manos y hágala girar con delicadeza a favor de las manecillas de reloj. A esto se conoce como el signo de Dublin, hasta que la membrana quede retorcida y la placenta se desprenda por completo. Posteriormente, examine la placenta y colóquelo en un recipiente estéril. Masaje fúndico suave. Practique periódicamente el masaje uterino con el fin de estimular la contracción uterina y la formación del globo de seguridad epinar. Repita el masaje cada 15 minutos durante las primeras 2 horas. Entonces, como ustedes ven, el manejo de la atención de la tercera etapa del labor de parto, como te me centro en tres cosas. Primero, en que luego de haber salido o nacido el hombre anterior, como vimos en la clase anterior, y esto es fundamentalmente cuando yo tengo un correcto control obstétrico, ¿no? Si yo sé que esa mujer tiene solo un bebé del embarazo, porque a veces pasa que no se conoce a la paciente, ya nunca se ha hecho un eco, ni siquiera le preocupó su embarazo, sale un bebé y a veces ha habido más de uno, y esto es una experiencia, ha habido más de uno, ¿no? Y se hace un tacto y está adentro otro bebé. Entonces, en un contexto de que yo ya estoy seguro que solo está en un embarazo, sale el primer bebé o nace el hombre anterior y yo ya tengo que pedirle a la persona que me está ayudando que se le ponga 10 unidades internacionales de oxitocina intramuscular. Si no se tiene oxitocina, como les dije, en un contexto de que una paciente no sea hipertensa ni sea cardiópata, se utiliza la metilergonobina, una ampolla de 0.2 miligramos, o si no hay, o si es la contraindicación, 600 microgramos de misoprostol sublingual. Eso como manejo para ayudar a contraer. Luego hago la tracción contra tracción y recuerden siempre hacer la contratracción porque si ustedes solo jalan y no empujan el útero hacia arriba, puede haber una inversión uterina y está demostrado eso, que los casos llegan a ser shock no solo por el hemorrágico, sino también por el dolor que siente la paciente y se mueren los pacientes de ahí, se queda afuera el útero e incluso el cervix se cierra tanto que ya volverlo a poner a su posición normal es muy difícil. Y tercero, aparte del clampeo oportuno del cordón umbilical, recuerden eso, nunca se olviden, cuando deje de latir o hasta los 2 minutos, y en base a eso también masajear el útero. En nuestras indicaciones postparto siempre tenemos que poner control de fondo uterino, control de sangrado vaginal y masaje uterino cada 15 minutos, que eso hace el personal que está encargado del cuidado de la mujer de una manera inmediata, y el control de signos vitales que se hacen cada 15 minutos para identificar los posibles riesgos, por lo menos por las 2 primeras horas, para identificar los posibles riesgos de sangrado, de sangrado. Hay maniobras para que puedo usar para parar el sangrado. Vamos a ver aquí. Otras medidas que tenemos para la prevención de hemorragia obstétrica consiste en el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. ¿En qué consiste este? Se deben administrar medicamentos uterotónicos, como por ejemplo la oxitocina, que esta es la primera línea de tratamiento. ¿Y cuándo se tiene que administrar este medicamento? Debe ser posterior a la extracción del hombro anterior del feto. En ese momento se tiene que indicar esos medicamentos para que así sea más rápido el control de esta hemorragia obstétrica. Debemos recordar a la hora del alumbramiento varias situaciones. En primer lugar, debe ser una tracción suave del cordón umbilical, suave pero firme. Otra cosa que debemos recordar es la maniobra de Brand Andrews, la cual consiste en una presión suprapúbica para rechazar el útero. De esta manera evitamos una inversión uterina. Otra medida importante es, al momento de la extracción de la placenta, debemos revisar que todos los cotiledones estén íntegros. ¿De qué manera podemos hacer? Se tienen que desprender las membranas, checar cuántos cotiledones tenemos y secar
con una gasa o en una compresa cada cotiledón para ver que no tenga algún sangrado o alguna pérdida de continuidad que nos pueda hablar de que algún resto de placenta haya quedado dentro del útero. La técnica del masaje bimanual consiste en introducir la mano en el fondo de saco anterior, empujar el útero y con la otra mano presionar en el fondo uterino. De esta manera hacemos una compresión forzada del útero y con esto disminuimos la cantidad de sangrado. De manera más ejemplificada, coloco mi puño en el fondo de saco anterior, que se sitúa por encima del labio superior del cérvix, y con mi otra mano hago una presión forzada del útero en el fondo y con esto hago una compresión para disminuir la cantidad de sangrado. Es importante recordar que esta técnica de masaje uterino bimanual sirve solamente cuando la causa de mi sangrado es tono. Tenemos que recordar las 4 T's, que son las 4 causas principales de sangrado uterino, para saber si esta técnica me va a funcionar. Debemos recordar dentro de las 4 T's la parte que dice trauma. Esta consiste en verificar que no tengamos ningún desgarro en la paciente. Tenemos que checar que no haya desgarros ni vulvares, ni perineales, ni vaginales o cervicales. ¿Cómo vamos a realizar esta exploración? Vamos a colocar nuestras valvas. Aquí hay algo fundamental. Yo con estas dos valvas, que son las valvas que debería usar para evaluar, a veces no se tiene y solo se utiliza un especulo que es mucho más chiquito y no me deja ver. Pero a las guías, por ejemplo, las guías mexicanas recomiendan que si usted tiene un sangrado, si es ya sea por tono o por trauma, por cualquiera de las causas, y yo estoy ya abordando farmacológicamente, si es por ejemplo por atonía, y estoy evaluando acá, podría ser una pinción de un pinzamiento de los fondos de saco laterales, porque si ustedes recuerdan anatómicamente, la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica, viene por los carros laterales de la pelvis y llega a más o menos a 1.5 2 centímetros del cérvix, que va muy al ladito del uréter, de los uréteres, y hace un callado y se vuelve a subir, ¿no? Entonces aquí al lado del cuello uterino estaría la arteria uterina. Entonces aquí ya se divide a dar ramas cervicales y se va para arriba a dar las ramas uterinas y para abajo a dar ramas para el tercio superior de la vagina. Entonces aquí yo podría hacer un clampeo lateral, bilateral, con estas pinzas que se llaman de Aro, de Forester, para evitar un poco el sangrado, y si por ejemplo es causa de una atonía uterina, hasta que haga efecto del fármaco, ¿no? O si estoy revisando aquí por la posible causa, si yo tengo aquí un desgarro, coger los puntos, y eso me va a ayudar a disminuir el sangrado. Es la técnica de SEA que recomiendan hacer en toda paciente con sangrado que no está parando las guías de México. Una compresión de útero para desplazarlo y así poder ver pared vaginal derecha y pared vaginal izquierda. Como podemos ver aquí, podemos secar las paredes vaginales de un lado y del otro lado para ver que no haya desgarros. Posteriormente vamos a revisar si no hay desgarros a nivel de cérvix. Un niño hace rápido. Vamos a colocar 2 pinzas de anillos. Una va a ser en el labio anterior del cérvix y la otra pinza vamos a colocarla en el labio posterior del cérvix. Después debemos hacer una tracción suave para ver el ángulo del cérvix. En esta zona es donde normalmente puede haber desgarros cervicales. Entonces, movemos nuestras pinzas de anillo hacia un lado y checamos toda la integridad del cérvix de un lado y posteriormente realizamos tracción contralateral. En caso que no podamos ver, podemos movilizar las pinzas, realizamos tracción suave y vemos integridad del ángulo contralateral y integridad de todo el cérvix. Ya, entonces así es donde, bueno, las primeras 2
principales causas de donde yo tengo que sospechar. ¿Hay guías de la Organización Mundial de la Salud? Sí, igual son un poco antiguas, hacen revisiones y aparte de lo que ya vamos a hablar, lo que es el uso de uterotónicos para abordar las atonías uterinas, ellos también recomiendan, y aparte, ¿no?, de lo que es fundamentalmente el MATEP, o sea, el manejo oportuno de la atención de parto, con estas tres cosas que quedamos, ellos también recomiendan, por ejemplo, el uso de cristaloides para la reanimación, cristaloides de tipo lactato, porque grandes dosis de solución salina puede producir acidosis hiperclorémica, ¿no? Eso ya conocemos. También el ácido tranexámico, hay un estudio que se realizó en el 2015, llamado WOMA. Entonces, en este estudio se vio el uso de ácido tranexámico, que disminuye la fibrinólisis, y se vio que las personas, las mujeres que utilizaron uso tranexámico, tenían 3 veces menor probabilidad de tener un sangrado severo e incluso mejoraban el sangrado concomitantemente, si es una atonía uterina, con oxitocina, y si es sangrado se debe sobre todo a una atonía, perdón, si el sangrado se debe a una atonía uterina, yo tengo que utilizar los uterotónicos y aparte de eso, valorar el uso de ácido tranexámico, 1 gramo intravenoso, e incluso valorarle en 30 minutos la puesta de otro gramo. También en las partes de los traumatismos, ustedes leerán en las hemorragias subaracnoideas, es muy evaluado el uso de ácido tranexámico. Y cuando lean ATLS, el uso de tranexámico es también bastante evaluado para evitar el sangrado. Se recomienda también que todos los espacios o los establecimientos donde se atiendan partos tengan ya ensayos y guías protocolizadas para la atención de la hemorragia. Hay las guías de NICE que también son bastante, bueno, no son actualizadas porque ellos ya casi no tienen hemorragia. Miren, ellos en el 2008 fue la 6ª causa de muerte. Entonces ellos casi no tienen ya a nivel de Europa, ¿no? Pero ellos igual recomiendan, primero, objetivar a la paciente con riesgo. Ya vamos a ver cómo, o identificar a la paciente con riesgo. Ya vamos a ver cómo, según las guías de práctica clínica mexicana, deberíamos hacerlo. Y luego se alerta a todos, a los ginecobstétricas, a los fisiólogos, intensivistas, etcétera, la reanimación con infusión de cristaloides, oxígeno, las infusiones calentadas. Recuerden, cuando ustedes lean ATLS y ACLS, siempre se va a hablar de la 6T y la 5H, y una causa de muerte fundamental es la hipotermia. Yo nunca tengo que olvidar a un paciente que está haciendo shock, calentarlo, y las soluciones que le esté pasando, que sean, si no están calientes, por lo menos a temperatura ambiente, porque pierden calor. Y si yo estoy poniendo una administración de una solución que está, por ejemplo, a Quito, a una temperatura que puede rodear los 10, 12 si está a temperatura ambiente, yo hago que ese paciente disminuya su temperatura, y hay muchas enzimas, sobre todo las asociadas a la producción de ATP, que son termolábiles, entonces le produzco una muerte. Aquí ellos también recomiendan hacer otras investigaciones de tipo para descartar coagulopatías. La población europea tiene un alto índice de coagulopatías por su misma etnicidad. Y las medidas fundamentales para el sangrado. En el caso de uterotónicos, en el caso de atonía, uterotónicos y demás. Debemos identificar, y esto es lo que hacen, o se supone que hacen los mexicanos, ¿no? Primero identifican si hay un riesgo de sangrado, el riesgo de la hemorragia de postparto, y ponen puntaje. Si es una mujer menor de 16 años son 2 puntos, mayor de 25 puntos, si fuma ya es 1 punto, si se droga es 1 punto. Ovulopatías, problemas como miomatosis, una miomatosis uterina, son segmentos, o sea, si hay miomatosis uterina, son segmentos uterinos donde está el mioma que no se van a contraer, y esos son una causa importante de sangrado. Si tiene legrados anteriores por algún cono, bueno, si tiene legrados anteriores, o si tiene conizaciones por algún tipo de displasia o de neoplasia intraepitelial cervical, si hay una hemorragia pasada, ya son, miren, ya es 1 punto, son 2 puntos. Si el mismo hecho de que sea un primer embarazo ya condiciona para ellos 1 punto. Y en el embarazo actual, de que tenga anemia, preeclampsia, síndrome de Hell, polidramnios, etcétera, que son causas fundamentales de
sangrado actual, o que se pueden ser, o mejor dicho, son de alta probabilidad de que se produzca un sangrado. Miren la anemia. Una causa fundamental para yo evitar el choque hemorrágico en una paciente embarazada es el uso de sulfato de hierro a partir de la segunda mitad del embarazo. El sulfato ferroso o de cualquier hierro, el mejor es el carboximatosa, pero generalmente se tiene sulfato, glutamato o incluso hasta fumarato de hierro. Lo importante es que yo dé hierro a la mujer en las dosis óptimas para la profilaxis de la anemia, para que incluso si ella empieza a perder sangre, pueda de alguna manera evitar que llegue a una pérdida de hematocrit tan baja. Entonces, una vez que han identificado, sigue el siguiente paso, y es que solo con el que se tenga un punto, o sea, significa que, yo que sé, es una mujer mayor de, a ver, veamos un punto, una mujer que fuma, que en algún momento fumó, o que tiene anemia, tuvo algún momento anemia, ya es un punto y este paciente debería pasar a un segundo nivel de atención. Ellos recomiendan que no a estos pacientes, ya solo con un punto, como ustedes pueden ver aquí, puntaje mayor a 1, realizar las siguientes medidas. Pasar a segundo nivel. Imagínense, canalizar doble vía, ya se las manda con una doble vía, con un catlón 14 o 16, tiene que ser un catlón ancho, se le coloca una sonda, ya pensar también, esto sobre todo cuando yo ya tengo alta probabilidad de sangrado, ya vamos a ver después, pensar ya en paquetes regulares y una biometría hemática y tiempos de coagulación. Pero desde el punto de vista preventivo, ya con un paciente que tenga o que me determine un riesgo de sangrado solo de un punto, yo ya debería mandar a un segundo nivel. Hay diferentes causas de hemorragia, una de esas son las pacientes mayores, la obesidad, posibles factores de riesgo, mejor dicho, la obesidad, mayor de 40 años, una hemorragia obstétrica previa, los embarazos múltiples, las anemias son probables causas de complicaciones que llegan como el choque hemorrágico. Por eso esta guía se llama choque hemorrágico, diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico. Dentro de lo que es ya la atención del parto, ahí en ese momento ya se está teniendo el parto, igual hay una clasificación. Si yo utilizo misoprostol, ya es un punto, imagínense. Si yo estoy teniendo la hemorragia 5, coagulopatía, atonía, hemorragia, entonces en base a eso también estadifico, y si yo ya tengo un puntaje mayor, tengo que vigilar a esta paciente estrechamente. Si yo tengo un desgarro de periné, si yo tengo un parto instrumentado, por ejemplo la corrección de forceps, yo tengo que evaluarla muy de cerca para ver si no está haciendo un choque. Y ya vamos a ver cómo se identifica el choque. Entonces, hay una manera también de clasificar la hemorragia postparto y es en base a la clínica. Si está de entre 500 a 1000, hay unas palpitaciones, bueno, ya empieza a haber una taquicardia. Y aquí taquicardia tomada como una frecuencia cardíaca mayor de 90, ojo, ¿no? Convencionalmente conocemos que una taquicardia es mayor de 100 en un paciente adulto, pero en una paciente embarazada una taquicardia mayor de 90 ya me tiene que hacer pensar. Y vamos a hablar de algo que se llama índice de choque. Ustedes nunca deben olvidarse eso. Y es un índice que yo saco en base al pulso o la frecuencia cardíaca dividida para la presión arterial sistólica. Si hay un índice mayor del 0.9, esta paciente ya está con diagnóstico de choque, que puede ser incluso sobreestimado, no me importa. Yo ya tengo que activar un código rojo con un índice de choque mayor de 9, de 0.9, perdón. Y no solo el índice de choque se hable para identificar el choque hemorrágico, sino también otros tipos de shock, entre lo que es un traumatismo, ustedes de algún momento lo leen. La clasificación como leve, moderada y severa en base a la posible cantidad de hemorragia y a los posibles signos y síntomas evaluados, que es complicado decir, sí, está débil, está taquicárdica, está sudando, pero no está inquieta. No. Entonces, mejor es identificar si está de choque, y el choque se lo hace o en base, el choque descompensado, ¿no? O incluso si está compensado, pero en base a que yo tengo una presión arterial sistólica menor de 90 y una frecuencia cardíaca mayor de 90, o cualquiera que sean estos niveles, pero que su índice de choque esté mayor de 0.9.
Esto me ayuda bastante a yo identificar oportunamente que esta paciente me está entrando en choque. Incluso hay clasificaciones en base al índice de choque. Si está un índice de choque entre más de 0.9 a 1.2 es un choque leve. Si está de 1.2 a 1, perdón, de 1.3 a 1.5 moderado, y si está un índice de choque de esa paciente que lo estoy evaluando mayor a 1.5 es un choque severo. Hay clasificaciones solo en base al índice de choque, porque para yo llegar a que esté debilidad taquicárdica, tengo que a veces no, pasan desapercibidas porque la paciente está con dolor o está con mucho sueño, no ha comido. Entonces, por eso es fundamental algo más objetivo, que es el índice de choque. Este artículo que está en Medscape nos hablaba que el sangrado pasa muy subestimado, ¿no? Y solo para hacer una coagulación a veces no hay el sangrado, no hay los coágulos, y los coágulos son importantes, o sea, es sangre coagulada, la mitad de lo que puede estar sangrando. O sea, yo puedo estar viendo que está saliendo 200 ml de sangre, pero la mitad salen coágulos, o sea, significa que hizo 400 ml de sangrado, 200 en coágulos y 200 que yo vea como. Hay una clasificación en base a lo que ya hablamos también, si es menor o mayor, en base a si es menor o más de 1000 ml, y si ya es más de 1000, que es mayor, si es moderada o grave, en base a que si es de 1000 a 2000 o mayor de 2000 respectivamente. Se ha hablado de una categoría más severa cuando son los sangrados mayores de 2500 ml. Ya estos son necesidades de transfusiones muy importantes, con transfusiones de más de 5 paquetes globulares, y son un alto índice de mortalidad en esos pacientes. ¿Cómo deberíamos manejarlo? Hay un manejo farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. Hoy vamos a verlo de una manera un poco rápida pero objetiva, para que se lleven ciertos criterios. El farmacológico, si es atonía, manejo de uterotónicos. O sea, el farmacológico va en el caso en que yo puedo utilizar fármacos, ¿no? Si es un desgarro, tengo que reparar el desgarro, evidentemente. Pero como la mayoría de veces es por atonía, manejo de uterotónicos. Hay algo que pasa desapercibido, y es la analgesia. Una mujer posparto y que se le esté evaluando y se le esté revisando va a tener mucho dolor. Por favor, enfoquémonos por lo menos en poner un analgésico. El uso de oxígeno y la resucitación con líquidos venosos e incluso hemoderivados. Si yo estoy teniendo un índice de choque que está yéndose más de uno, yo tengo que activar mi código rojo y llamar a todo el personal de salud, ya estar pensando, y si yo estoy a cargo, estar pensando en sacar sangre, hacer pruebas de coagulación, pruebas cruzadas, pedir mínimo 2 paquetes globulares, poner 2 vías, poner una sonda, 2 vías con lactato, gruesas, grandes, de 14-16, en donde yo sé que esas vías, esos diámetros de Catlón me van a permitir un paso de sangre de más de 250 ml, el de 14 me permite más de 300 ml minuto. Ver por lo menos que ese líquido que esté pasando está por lo menos caliente un poquito. Hay veces que se les pide a los pacientes, bueno, al personal que nos esté ayudando, que se lo pongan o que lo abracen o que lo pongan en la termocuna un poquito para calentar las vías, arropar a la paciente adentro del manejo no farmacológico. Si no para el sangrado, una compresión bimanual, la compresión de la arteria aorta, que ya vamos a ver cómo es, una colocación de un balón Bactric, igual ya les diré muy rápidamente qué es. Hay otras medidas antihemorrágicas, poner a la paciente sus miembros inferiores elevados, ponerle oxígeno, medidas de soporte en base a lo que vaya necesitando, cómo se maneja un shock, ¿no? Elevar los miembros inferiores, poner en Trelleborg si se tiene la capacidad en cuanto a la camilla, ¿no? Sí, y si ya no mejora, ya se termina en medidas quirúrgicas como la ligadura de las arterias uterinas, una técnica de Belinch que les explicaré qué es rápidamente, y a veces se termina en histerectomías obstétricas, sobre todo cuando hay desprendimiento de placenta no iniciata, y el sangrado ha sido tanto que se queda sangre entre el músculo miometral y se forma lo que se llama un útero de Cuvalier, en donde es como tener un hematoma dentro del miometrio. Está lleno de sangre, ese útero es el lugar donde hay sangre, no se contrae, y es un útero que si ustedes lo ven macroscópicamente es con morado grandísimo y no se contrae, hay que sacarla. Es una histerectomía obstétrica que terminan siendo un componente fundamental, sobre todo cuando los pacientes se tienen su primer hijo
y el niño no se sabe qué tan bien está. Los fármacos, desde un punto de vista rápido, hay más fármacos, pero vamos a hablar de un fundamental, que es la oxitocina. ¿Cómo tengo que darlo? 10 a 40 unidades en 500 o 1000 ml. O sea, pongo de 1 a 4 ampollas, las disuelvo en, ml, en 1000 ml y pongo a más o menos 125 ml minuto que pase, como parte del apoyo en las atonías uterinas, ¿no? Los efectos adversos son nulos prácticamente, esto se ve muy, muy poco, hay una hiponatremia, ¿por qué? Porque la oxitocina, recuerden que es muy parecida a la antidiurética, entonces hay un tipo de hiponatremia dilucional. Sería un caso excepcional, o que a veces se da cuando yo estoy poniendo muchas dosis de oxitocina, pero las contraindicaciones son rarísimas, por eso es un medicamento de primera elección. La metilergometrina o metilergonovina, que es un medicamento que produce vasoespasmo, por eso es contraindicado en la preeclampsia y sus efectos secundarios igual son comunes, muchas veces pasan desapercibidos, ahí igual se habla de contracciones espasmódicas o de espasmos, mejor dicho, de las arterias coronarias que pueden producir incluso dolores precordiales, pero es muy raro, ¿no? Eso sí, contraindicado en hipertensión o cualquier trastorno hipertensivo y cardiopatías. La dosis es de 0.2 miligramos. Las ampollas vienen de 0.2 miligramos de metilergonovina, ¿no? Y se la pone intramuscular. Podría hacer diluciones, muchas veces las guías de la OPS recomiendan poner 5 ampollas de metilergonovina en una solución de 1000 ml y esa ampolla pasarla en 24 horas. Es algo excepcional que se hace a veces, pero la metilergometrina para el manejo rápido es de una ampolla intramuscular. Hay fármacos como el Carboprost, aquí no hay en Ecuador, pero que también se usa por se los ponen los americanos. Nosotros tenemos oxitocina, misoprostol y metilergonovina. Si yo tengo contraindicación para esto o no tengo con esto, pongo en diferentes escalas, ¿no? ¿Puedo poner varios? Sí, y debo hacer eso. Si ya no mejora con oxitocina, aumento metilergonovina. Si ya no mejora con ergonomina, aumento misoprostol. Puedo poner indistintamente también, si yo tengo una paciente preeclámptica, no le voy a poner metilergonovina, le voy a poner misoprostol. Debo hacerlo o de una manera escalonada, asociada o de una manera indistinta. Lo importante es que ese útero se contraiga, ¿no? Y mientras utilizo cualquiera de estas tres cosas o las tres juntas, puedo hacer la técnica de SEA, que, como les dije, clampeando las dos fondos de saco laterales. La dosis de misoprostol es de 600 a 1000, las guías mexicanas recomiendan 1000 microgramos, eventualmente intrarrectal, porque la mujer ponerle vía oral y si está ya en un sangrado y está con dolor, se va a estar quejando, no le voy a poner algo que incluso la puede vomitar o que aspire. Entonces les pongo el misoprostol, viene en tabletas de 200 microgramos, le pongo 5 tabletas interrectal y eso me va a ayudar a que ese útero se contraiga. Como ven, las complicaciones son nulas. Antes se hablaba de contraindicado en pacientes asmáticas, pero no, el misoprostol es una prostaglandina E1. La contraindicada son las prostaglandinas F2 alfa, no las prostaglandinas de 1. E incluso un poco contraindicadas las prostaglandinas de E2, como el dinoprost, en el caso de las asmáticas, pero el misoprostol no tiene el asma no es una contraindicación. A veces, raramente, cuando hay hipersensibilidad, muy raro, pero de ahí es un medicamento muy, muy noble, igual que la oxitocina. Entonces, cuando no hay fármacos, yo debería hacer esto. Los mexicanos se centran mucho en esto. Cuando encuentran una mujer con sangrado de causa obstétrica, cogen y ponen el puño y prácticamente es un puño que se pone del lado izquierdo del abdomen materno para tratar de comprimir la aorta. También se hace esta compresión bimanual, como ya vieron en el video, el uso de traje antichoque no neumático, que debería utilizarse en toda paciente que ya se está teniendo un índice de choque mayor de 0.9, ponerle este traje antichoque, que ustedes pueden ver videos y les enseñarán cómo se pone, no es nada difícil, y el uso del balón de Bakri. Aquí hay un uso de balón parecido al Bakri, hay
un balón de Bakri propiamente dicho, que lo hizo Bakri, que no hay aquí en Ecuador, no se vende. Pero yo puedo hacer uno artesanal, sí, que es con una sonda de Foley y un preservativo. Entonces, pongo un preservativo, lo amarro a la sonda de Foley, lo meto a través del cervix y lo lleno con 500 ml de solución salina. Y eso sería un tipo de tapón para intrauterino para evitar la hemorragia. Los quirúrgicos es la sutura de Bell-Lynch. Yo aquí tengo que hacer una segmentotomía, o sea, corto, y eso es lo que hace el cirujano. Corta y luego coge puntos, así como estar empaquetando el útero, ¿no? Que pasa a través de la cara anterior y a través de la cara posterior. Otra, tengo una sutura de Hyman, que aquí yo no tengo que hacer un corte en el segmento, sino solo cojo y como que paso una sutura entre la cara anterior y posterior y lo amarro en el fondo uterino. Y la ligadura de las arterias uterinas, que muchos recomiendan que se haga por parte de un vascular, pero literalmente se ligan las arterias de ramas. Recuerden que la arteria ovárica es rama directa de la aorta, entonces, y también da ramos para el útero, entonces se liga la arteria uterovárica y se liga la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica, como para detención del sangrado. La literatura reporta que tiene entre un 40 o un 100% de efectividad, de eficacia de control. ¿Cómo debería ser un abordaje de una hemorragia obstétrica? Entonces, si es de la primera mitad, siempre descartar aborto, embarazo ectópico e incluso embarazo molar. Pero lo que es el aborto, ustedes aprenderán que es un aborto completo, incompleto, un aborto en curso, etc. Pero pensar en aborto, ¿no? Por eso siempre hacer una BTHCG. Si sale negativo, ahí sí me iré a causas ginecológicas, y ahí para eso me servía el PanCoin. Cuando yo tengo una segunda mitad del embarazo, veré, tengo ecografía para descartar placenta previa. Si no tengo placenta previa, puedo hacer un tacto vaginal y ahí me voy a ver si es una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino en curso o un abrupto placentario. Si no tengo útero, perdón, si no tengo eco que me descarte la placenta previa, puedo poner un espectro, ¿no? Pero no debo hacer tacto vaginal, porque si yo tengo una placenta previa y hago tacto vaginal, puedo causar un desgarro de esa placenta, de esa inserción, y produzco un sangrado terrible. Entonces, no hacer tactos vaginales hasta descartar la placenta previa. Si tienen placenta previa, evidentemente ya es un manejo aparte. Ahí este paciente necesitará reposo absoluto, dependiendo de la edad gestacional, uso de corticosteroides y la terminación por cesárea. Siempre pensar en estas tres patologías que ya habíamos hablado. Hay otras hay causas de sangrado en la segunda mitad del embarazo, sí, la rotura uterina, que es muy rara y está asociado a cesáreas anteriores y el uso de misoprostol y los traumatismos. Y algo que se llama vasa previa, que ustedes ya verán qué es eso, que es una inserción anómala de los vasos placentarios que se pueden romper y que pueden sangrar. En el posparto, ¿cómo identifico? ¿Está sangrando una mujer? Sí. Las 4 T's, tono, trauma, tejido, trombina. Y en base a eso, un manejo específico. ¿Qué pasa? Tengo un índice de choque o signos sugestivos de choque, yo hago una alerta y eso se llama el código rojo aquí en Ecuador. Ustedes hablan, dentro de los códigos obstétricos hay rojo, azul, verde. El rojo es para hemorragia. Entonces, tengo una presión arterial menos de 90, una presión arterial media, menos de 60, una frecuencia cardíaca mayor de 120, pero acuérdense siempre del índice de choque. Está un índice de choque mayor de 0.9, tiene el código rojo. ¿Qué significa esto? Llamo a todo el personal de salud, evalúo, veo las posibles causas de hemorragia y si es tono, utilizo uterotónicos, si es retención, tengo que hacer una revisión, si es una posible revisión, ahí yo por eso necesito anestesiología para sedar a esta paciente, porque hacer una revisión endouterina en una paciente experta es muy complicado, le duele mucho. Si es trauma, repararlo, y si es déficit de trombina o por alguna coagulopatía, para eso me sirve hacer los análisis dentro de lo que es los TP, TTP, fibrinógeno y eso. Espero que les haya quedado claro y que haya sido de su beneficio. ¿Alguna pregunta? Por favor, no duden en hacerla. Muchísimas gracias, David. No sé si los chicos tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, chicos y chicas, sin más, agradecerles mucho por todo esto, por su predisposición. Ha sido una mañana y tarde
bastante productiva. Y nada, nuevamente muchísimas gracias, David, por todo, por tu colaboración, por tu entrega. Wow, o sea, a mí realmente me impresionó el actual y lo de las guías, que siempre mantenerse a la vanguardia es importantísimo. Entonces, nada David, agradecerte también por estas dos conferencias que nos has ayudado, que sin duda fueron enriquecedoras. Y nada, eso, chicos, chicas, no se olviden que igual nos vemos en las siguientes charlas hoy en la tarde y los días posteriores. Muchísima suerte y muchas gracias a todos.